Bueno, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por una oportunidad más que Él nos brinda de podernos acercar a Él a través de la oración y escuchar también su santa y poderosa palabra. Posiblemente me pase 5 minutos, 8:05, estaré terminando. El Señor, pues, en este tiempo ha estado meditando en un tema muy interesante. Bueno, todas las prédicas, pues, son muy importantes, pero que me ha llamado la atención que el Señor nos exhorta de una manera frontal, porque tenemos, como cantábamos la alabanza, que Él es nuestro capitán, Él es nuestro rey, y Él es quien nos, entre comillas, nos recluta para que nosotros seamos soldados del Rey de Reyes, soldados del Señor Jesucristo. Cuando Cristo nos salva, a nosotros nos lleva a su reino, para que nosotros seamos soldados de Él y no vivamos conforme al mundo, sino que seamos personas diferentes, porque eso es lo que quiere nuestro Señor, que le alabemos, que le adoremos, pero que si somos soldados de Él, que nos sujetemos a su bendita y poderosa palabra. El apóstol Pablo mencionaba un término, un lenguaje que él usaba, era un lenguaje prácticamente militar en muchas cartas que él escribió. Por ejemplo, a la carta, cuando le escribe a la carta a los Efesios, él usa estas palabras que él dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que son contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra auténticos demonios, en otras palabras. Y él dice que nosotros los creyentes tenemos una armadura, y la armadura del cristiano, y él en el capítulo 6 habla de la armadura que todo cristiano tiene, pero él también cuando escribe a una carta también a su amigo Filemón, gracias hermano, a su amigo Filemón, intercediendo por un tal Onésimo que en las predicaciones de él, en la cárcel, pues él se había reconciliado con el Señor, y cuando él hace esa carta menciona a un tal Arquipo en el libro de Filemón, que solo tiene un capítulo, y él dice, mi compañero de milicia. También a Timoteo, al joven Timoteo, cuando él lo deja encargado a la obra del Señor, en una obra gigantesca en Éfeso, él le dice palabras como, milites la buena milicia. Y él le dice también, pelea la buena batalla de la fe. Entonces es decir que hay batallas que nosotros no debemos de meternos, pero la buena batalla es la batalla de la fe, la batalla del creyente, porque nuestra lucha, como lo dije, no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces Timoteo usa Pablo usa este término, este lenguaje, el lenguaje militar, y Pablo le aconseja a Timoteo, le dice, bueno, pelea la buena batalla, tu fe, la fe que hoy habita en ti, esa fe primero tuvo en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Entonces esta fe que tú tienes es una fe genuina. Y le dice también, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en la conducta, en palabras, en amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y también le dice también que luche, que pelee, y le dice, aviva el don, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, le da una serie de consejos. Y entonces el tema que quisiera compartir en esta noche es acerca de un buen soldado de Cristo. Se dice un buen soldado de Cristo porque hay soldados que son malos y hay soldados buenos en el mundo, en lo secular. Pero en Cristo, cuando ya nosotros estamos en el reino de Dios, el Señor quiere que seamos un buen soldado de Cristo. Es el tema que quisiera compartir y les invito a que abran las Escrituras en la carta de Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. Su hijo en la fe, porque prácticamente cuando Pablo se cruza pues, en Istra o en Iconio, pues ahí encuentra a Timoteo, un joven, y pues lo involucra en el ministerio del apóstol Pablo, y dice que daban buen testimonio, y luego Pablo pues le enseña prácticamente al joven Timoteo, y le escribe una carta, pero luego le escribe otra carta, una epístola, en la segunda carta que vamos a estar leyendo en el capítulo 2, no más 4 versículos y luego vamos a entrar en detalle qué significa ser un buen soldado de Cristo. Dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 1 al 4, vamos a estar leyendo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2, lo que has oído ante muchos, no, en la segunda carta, hermano, ahí estamos en la segunda.
Sí, sí, ahí está muy bien. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Viene el verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo va directo a la persona, directo a Timoteo, y lo está instruyendo al joven Timoteo, pero lo primero que él le dice es que sufra penalidades. Vamos a estar analizando en el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, soporta, sufre. ¿Y cómo era la vida del soldado? O cómo es la vida del soldado. No es fácil. La vida del soldado es una vida sufrida. Desde el entrenamiento, que bueno, hablamos con un hermano que fue, o es policía creo todavía en Nueva York, pues él empezó a comer y estaba con el hermano Rafael. Él empezó a comer rápido y él fue el primero que terminó. Entonces, bueno, hermano, pero ¿usted ya terminó? Sí, sí, dice, me quedó la costumbre que cuando yo estaba en el ejército, pues tenía que comer rápido, por si algo pasaba, yo ya mi comida ya la tenía dentro de mí. Entonces, y los desvelos, claro, hay que marchar, hay agua, pues hay que salir, y etcétera, 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 etcétera. La práctica de ellos es tremenda. Y cuando le dicen firme, tiene que estar firme. En las emboscadas tiene que enterrarse y cubrirse. Y están esperando a alguien. Si ese alguien no pasa, pues llaman a la central. Pues no pasó. Pues le dice, ¿qué le dice la central? Mantente en posición. Igual. O sea, la vida del soldado es una vida sufrida. Y Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado, pero no un cualquier soldado, sino que dice como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿por qué Pablo él sufría? Él aconseja a Timoteo porque él sufría las penalidades por causa del evangelio, porque si analizamos en el versículo 8, y ahí mismo, en el versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, verso 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, increíble, mas la palabra de Dios no está presa. Vamos a leer hasta el 13. Según sigue leyendo ahí, diciendo el apóstol Pablo, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Verso 11. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y dice el verso 13, si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo sufría? Sufría por el evangelio, pero él quería que todos los gentiles escucharan la palabra de Dios. Que todos, por eso él se esforzaba, dice, sufro penalidades, incluso cárcel, a modo de malhechor, con tal que pueda predicar el evangelio a los escogidos. Entonces él sufría por los escogidos. Entonces nosotros, hermanos, nos puede pasar igual. Por ser creyentes podemos sufrir. Lo primero que sufre, por ejemplo, alguien que acepta a Cristo y su familia no es cristiana, lo primero que va a sufrir va a ser un rechazo. Incluso, bueno, se va a tirar en contra de toda la familia y no le va a querer hablar. Los amigos empiezan a desaparecer. Los disque amigos empiezan a desaparecer. Ya no le hablan con aquella confianza que le hablaban antes. Ya no le invitan a aquellos lugares donde le invitaban antes, como me pasó a mí. Cuando yo me reconcilié con el Señor Jesucristo, un amigo se me acercó y me dijo, vamos a ver la pelea. Yo sabía lo que pasaba en ese tipo de boxeo y estas cosas. Entonces yo le digo, no, yo ya no puedo andar en esas cosas, ya que ir a ver a alguien pelear y esto y lo otro. Bueno, yo ya no estoy ya para eso. No, qué rápido te hiciste viejo. Esa fue la respuesta de él. Entonces, hermano, poco a poco la gente va a ir alejándose de nosotros y que los empiezan a ver un poco raros. Pero ese sufrir por el evangelio, ese sufrir por la causa de Cristo, podemos sufrir rechazo, podemos sufrir cuando nos negamos a hacer algo, incluso que en nuestro trabajo nos quieran obligar a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Pues nosotros sufrimos y tenemos como cristianos pues tomar cartas sobre el asunto cuando vienen presiones que si no haces esto pues pierdes el trabajo. Pero nosotros estamos para agradar al Señor. Donde una puerta se abre, pues se abren muchísimas más. El Señor siempre va delante de nosotros.
Entonces, por eso se puede sufrir por el evangelio. Como en una ocasión yo estaba preparando un mensaje que iba a predicar en una iglesia, a hablar sobre el mundo espiritual, hablar el tema de la fiesta esta diabólica del Halloween. Entonces, por esta fiesta pagana. Entonces yo estaba preparando el mensaje cuando en esa semana donde yo vivo, pues hay un círculo grande que hace una cantidad de disfraces, ponen calaveras, ponen de todas las películas de terror y ponen un montón de cosas. Y es una bullaranga de noche. Y la gente, el mero ese día que celebra, pues viene gente lejísima, hasta incluso desde Massachusetts, a dar vueltas en círculos concéntricos. Y ahí regalan cosas y todo. Bueno, es una fiesta pues diabólica, pagana. Pues vino un tremendo viento. Un día, creo que fueron un par de días antes, y tumbó todas aquellas cosas. Al siguiente día, donde yo trabajo, pues el jefe no le puede decir a nadie más que somos un buen grupo, sino que viene a mí para que yo vaya a arreglar todos los adornos para celebrar lo que es esta fiesta que venía. ¿Y por qué a mí cuando yo estoy preparando un mensaje para hablar en contra de esas cosas? Porque dice las Escrituras que nosotros no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Saben qué hice yo? Yo le dije que no iba a ir, era el segundo jefe, el jefe inmediato. Pero es que el jefe te está mandando y tú trabajas para la compañía para que vayas a... Es que no lo voy a hacer. Tú sabes que yo soy cristiano. Ok, la religión te tiene así. Entonces yo le voy a decir al jefe que tú no quieres ir. Pues ve a decirle, ¿sabes qué sé yo? Me fui al monte. A veces hacía devocionales y me metía al monte para hacerlo. Por eso a veces salía un paisaje atrás. Y me fui a orar y le dije, Señor, que sea tu voluntad, pero yo no quiero participar en esto, porque tu palabra dice que estas cosas no son del agrado de Dios. Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Y yo no quiero participar en pecados ajenos. Regresé. Ya se había ido él. Y luego el jefe venía caminando y venía riéndose. Y me dije, ¿le tuviste miedo a los muñecos? Pero venía riéndose. Y yo digo, gloria a Dios, que el Señor ya había preparado todo. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de pararnos en serio, decir, esto yo no puedo participar, porque esto no le agrada a mi Señor. Ese es sufrir por el evangelio. Dice las Escrituras también que en el mundo tendremos aflicciones, pero dice, recordad que yo vencí al mundo. Yo pensaba en esto, si nosotros tenemos aflicciones, si algo nos está pasando, es porque el Señor lo ha permitido mandarnos esa prueba. Pero también recordemos, si algo viene en ataques del enemigo, el Señor ya venció. Entonces depende de mí alinearme bien con el Señor para estar siempre en victoria, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Entonces depende de nosotros. Hay cosas que Dios permite que pasen ciertas cosas para tratar con nuestra vida, pero ya esa es otra cosa. Esa es una bendición de Dios porque Dios está pasando tiempo con uno y nos está moldeando. El apóstol Pablo pone una lista de los sufrimientos en 1 Corintios, no sé si el hermano lo puede poner, en 2 Corintios, capítulo 11, verso 23, mire cómo sufrió el apóstol Pablo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, mas yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Sigue diciendo, hermano, sigue diciendo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Por qué dice de los judíos? Porque los romanos no tenían la ley, los romanos no les importaba meterle 100 azotes o más. Él dice de los judíos. Los judíos no era porque no se pasaban más de 40 por bueno, sino que ya no se pasaban de ahí porque la ley no se los permitía. Pero por eso dice de los judíos, y luego dice 3 veces, en el verso 25, 3 veces he sido azotado con vara. ¿Cuántos de nosotros ha sido azotado con vara por causa del evangelio? Nada, hermanos. Si nosotros con el frío nos sentimos azotados. Con el frío. Una vez apedreado. ¿Cuántas veces nos han apedreado? Ninguna. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. ¿Cuántos de nosotros? Nada, hermanos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en esa lista, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros, mire cuántas veces se menciona la palabra peligro, peligros en el mar, peligros, esto sí me llama la atención, entre falsos hermanos. Wow. Entonces, es decir, que hay hermanos que son falsos,
que son un peligro para el cristiano, porque pueden envenenar la mente del cristiano. Porque esa es la obra de Satanás. Satanás dice en las Escrituras que si es necesario, él se disfraza como ángel de luz para confundir, para engañar, para meter cizaña en las personas. Así trabaja Satanás de una forma silenciosa, como Amalek, que atacaba, dice, por la retaguardia al pueblo de Israel. Estaba dentro y hacía daño y nadie se daba cuenta. Peligros entre falsos hermanos. Sigue diciendo, hermano, me puede poner el otro, el 27. En trabajos y fatiga y en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sigue diciendo el 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire cómo se preocupaba el apóstol Pablo, decidió sufrir todas estas cosas. Que creo que de todas estas cosas que él menciona, tal vez aparezca una o dos que nosotros hemos pasado. ¿Pero por qué lo hacía? Por el evangelio de Cristo. Si nosotros sufrimos aquí, reinaremos, dice las Escrituras allá. ¿Y qué dice? Bienaventurados sois. Es decir, sufrir por la causa de Cristo, como sufrían los profetas, que los profetas algunos fueron aserrados y algunos querían que los metían presos y dice que querían pagar el rescate y ellos decían, no paguen el rescate por mí, porque yo quiero sufrir por la causa de Cristo, para tener mejor galardón en los cielos. Y es que así es el evangelio, dice, bienaventurados sois ricos, soy dichoso, los que por mi causa, ahora si no es por la causa de Cristo es otra cosa, pero por mi causa os vituperen y digan toda cosa de maldad, mintiendo. Entonces, más bien nos hace un favor que lo critiquen a uno, siempre y cuando no haya razón, sino que están enfrentándose y están peleando contra el mismísimo Señor Jesucristo. No son a nosotros que nos rechazan, realmente están rechazando al Señor Jesucristo. Es decir, el primer punto, veo que el reloj siempre me avanza, el primer punto es que le dice Pablo a Timoteo, y cada creyente, soldado de Cristo, debemos tener en cuenta que podemos sufrir tarde o temprano de una u otra manera, ya sea rechazo, que es lo mínimo que le puede pasar a un cristiano, pues sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Segundo lugar, dice en el verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La vida del soldado está en las manos del gobierno. El gobierno es el dueño del soldado. Nuestra vida está en las manos del Señor. El Señor es el dueño de nuestra vida. Y dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, a fin de agradar al Señor Jesucristo, nosotros no debemos de enredarnos en este mundo, en las cosas de la vida, cosas que pueden perturbar la comunión con Dios. Eso es lo que trata de decir, a fin de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros debemos de esforzarnos. Dice, ninguno que milita. Nosotros militamos en la buena milicia. Nosotros militamos en el Señor Jesucristo es nuestro capitán. Entonces no debemos de enredarnos en los negocios de la vida, en aquellos que nos pueden impedir la comunión y la relación con nuestro Señor, aquellas cosas que nos pueden bloquear el crecimiento hacia la meta, hacia avanzar adelante, para ir adelante. Y en tercer lugar, voy a ir un poco más rápido, el soldado de Jesucristo tiene que ser valiente. Tiene que ser alguien valiente. Yo pensaba los valientes que tenía el rey David. El rey David ganaba toda la batalla. No perdió ni una el rey David. Él ganaba toda la batalla, y es que él tenía un grupo de valientes. Y en ese grupo habían 30 que eran valientes, jefes, que eran personas que estaban dispuestas a dar su vida por el rey David. Pero de esos 30 dice que habían 3, que estos eran los grandes. Estos 3, dice que un día el rey David dijo, bueno, cuánto deseo, llega al pozo, a un pozo, el pozo de Belén, y dijo, cuánto deseo yo, bueno, que tomar de esa agua que está allá. Y estaba el campo filisteo, estaban los filisteos, los enemigos. Dice que estos 3 van y cruzan el campamento filisteo y le van a traer una jarra de agua al rey David. Y cuando se la traen, el rey David la agarra y se sorprende y dice, yo no voy a beber esta sangre de mis valientes, de mis soldados. Dice, porque mejor la derramó, dice, como ofrenda a Dios.
Se metieron estos tres en el campamento filisteo, donde eran miles. Es que eran tremendos, dice las escrituras. Bueno, uno se llamaba José Beset, que solo mató a 800. Imagínense cómo eran estas personas. Esto usted lo puede ver en películas, pero esto fue en la vida real. Había otro que se llamaba Eleazar, que dice que en una batalla, peleando con el rey David, dice que en una batalla, ahí está desde el versículo 20, segunda de Samuel, capítulo 23, del verso 8 en adelante, por tiempo no lo voy a leer, pero dice que en una batalla, imagínese cuánto hizo este valiente de David, que dice que la espada se le quedó pegada en la mano. ¿Cuántas personas pudo matar este otro valiente, Eleazar? Dice que la espada se le pegó en la mano hasta cansarse. Y había otro que se llamaba Sama. Miren, cuando viene el ataque de los enemigos, ¿sabe qué hizo Sama? Todo el pueblo se fue, Sama quedó solo. Y dice que él tenía un pequeño terreno de lentejas y Sama se paró en su terreno protegiendo las lentejas y peleó contra aquella multitud. Y Dios le dio una gran victoria a lo que es a Sama. Es decir, si estos valientes del rey David defendían al rey David, defendían a la nación de Israel, nosotros como soldados, como valientes, debemos de defender también el evangelio. Las escrituras dicen que debemos de prepararnos. ¿Cómo? Leyendo la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor, en oración. Dice, debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todos aquellos ataques del enemigo, nosotros debemos de ir a la palabra del Señor. Incluso cuando se predica la palabra del Señor, pues nosotros debemos de ser como los hermanos de Berea, que ellos dicen que ellos escudriñaban, iban a las escrituras y el apóstol Pablo estaba diciendo lo que dice las escrituras. No todo se le puede decir amén, sino que debemos de filtrarlo primero por las escrituras, si es sana doctrina lo que estamos nosotros nutriendo, recibiendo. Porque si hay sana doctrina, pues hay doctrina pues que no está sana, es lo que te enferma. La Biblia habla de la sana doctrina también en Tito. Entonces no tengamos miedo, hermanos, el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, pero que el evangelio no se avergüence también de nosotros, en nuestro modo de andar, en nuestro modo de actuar con nuestros hechos. Entonces, hermanos, decía también, nosotros debemos de ser valientes, soldados valientes. Decía Isaías, ay de aquellos, porque hay valientes para otras cosas. No, yo tengo valor, yo me enfrento a... Sí, para otras cosas, pero el Señor quiere que nosotros seamos valientes en su reino. Dice, ay de aquellos que son valientes para beber vino, dice en Isaías capítulo 5, verso 22. Hay de aquellos que se embriagan, hay de aquellos que son valientes, que se meten a aquella botella de vino. Sí, valientes para eso, pero no valientes como creyentes, no valientes para, claro que un creyente tampoco puede andar en eso, porque los borrachos, dicen las escrituras, que no van a entrar en el reino de los cielos. Y también, no, es que fue un poquito, sí, pero ese poquito te va a llevar al pecado. Entonces, ¿qué decía Isaías? Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Pero las escrituras nos mandan que nosotros seamos valientes, ¿pero por qué? Porque Cristo pelea nuestras batallas. Vamos al cuarto punto. El primer punto era que nosotros debemos de sufrir, debemos de soportar por la causa del Señor Jesucristo como buenos soldados. El segundo punto es que el soldado no se enreda en los negocios de la vida, aquello que le va a terminar perturbando la comunión con Dios. El tercer punto es que el buen soldado es un soldado valiente que enfrenta las batallas. Pero el cuarto punto es que un buen soldado es disciplinado. Son personas bien disciplinadas, que entran en la disciplina y que cuando el comandante o el jefe les dice, haz esto, no, pero ¿cómo yo voy a ir si está lloviendo? No, haz esto y punto, se acabó. La palabra, y eso es lo que nos dice el Señor, no matarás. Los mandamientos sí, Señor, pero no, la Biblia me está diciendo que no haga esto, no hagas esto. Son imperativos. No se puede, es decir, buscar algo, buscarle una salida. No, es que son cosas que son mandatos. Lo que Dios dice, esto es así, ya. No podemos contradecir lo que Dios dice. El Señor nos manda esto, ¿y qué el Señor manda?
Él es el dueño de nuestras vidas. Entonces de ahí viene la palabra discípulo. Los discípulos, claro, porque entraban en la disciplina de Dios, porque eran tratados por el Señor Jesucristo. Es entrar a la disciplina incluso a nivel de iglesia, porque Dios es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, pero el buen soldado también tiene que recibir el trato de Dios, incluso en la iglesia. Porque en la iglesia también la Biblia habla de disciplina, disciplinar. Y hay de aquel que no se deja disciplinar porque está desobedeciendo a Dios, no a los hombres. ¿Y cómo Dios va a moldear a una persona? ¿Cómo Dios va a tratar a una persona si no se le puede decir absolutamente nada? No, el soldado de Cristo es un soldado disciplinado. Que si esto lo dice el Señor, amén. Porque es para su bien. Es para su bien. Dios dice en las Escrituras que al que ama, disciplina. Si Dios nos ama a nosotros, tarde o temprano vamos a recibir alguna disciplina, pero es para nuestro bien. Es porque Él nos ama, es porque Él quiere corregir ciertas áreas que nosotros estamos fallando al Señor. Porque no somos perfectos y el Señor nos va edificando poco a poco. Y la disciplina también, las Escrituras nos enseñan que la disciplina, en Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante, vamos a leer del verso 5 adelante, donde dice que el que ama disciplina, pero quiero que leamos hasta un par de versículos más. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 6, hermano. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedecíamos mucho mejor al Padre, dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y luego termina el verso 10, que dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es aprovechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, para que nosotros vivamos en santidad. Por eso el Señor nos disciplina. Para que vivamos siempre en santidad. Y también la disciplina tiene que ver con la puntualidad. Bueno, gloria a Dios que aquí en la iglesia pues casi todos somos puntuales, ¿verdad? Como en el Panamericano ser puntual es estar, ¿cuántos minutos, hermano? ¿10 minutos antes? O 15 minutos antes. Eso es, llegué a tiempo. Eso es parte de la disciplina, porque ese es el hábito que se va desarrollando, la disciplina. En quinto lugar, esta era la disciplina. En el cuarto, el buen soldado tiene respeto y honra a Dios. Respeto y honra a Dios. Mire, el soldado, incluso cuando van a doblar la bandera no la doblan, y eso me llamó la atención. Las banderas ellos no las doblan como uno que la va, como cuando se quitan los muchachos la camisa y ¡bum!, a donde caiga. La bandera la doblan como en triángulos. No se dobla de cualquier manera, por el respeto a la bandera. La bandera no la van a tirar al suelo.